Hola, mi seriu copyright filos de corazu superíndice 3N. CU superíndice 3 moestu N hoy. Espero que súper bien, listos para descubrir nuevas adicciones televisivas porque hoy nos vamos a Turquía. Como lo oyen. Dejamos a True S las series de siempre y nos sumergimos en el fascinante mundo de las producciones turcas. Rense porque les traigo 5 series cortitas, de esas que te enganchan desde el primer minuto y que puedes devorar en un fin de semana. Si son nuevos por aquí, quiero darles la bienvenida a mi canal, un espacio dedicado a explorar lo mejor del cine y la televisión superíndice 3N, con recomendaciones, análisis y mucho S. Y si ya son parte de esta comunidad, gracias por estar aquí una vez S. Antes de empezar con las recomendaciones, los invito a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se olviden de activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Prometo que siempre les traigo contenido interesante. Ahora empecemos este viaje a Trabu Copyright S de las series turcas. La televisión superíndice 3N turca ha irrumpido en el panorama internacional con una fuerza inusitada, conquistando corazones en todo el mundo con sus melodramas intensos, sus historias de amor apasionadas y sus producciones de alta calidad. A True se quedaron los tiempos en que la televisión superíndice 3N se asociaba únicamente a las producciones estadounidenses o europeas. Turquía se ha convertido en un gigante de la industria del entretenimiento, exportando sus series a decenas de países y generando un fervor fanático entre sus espectadores. ¿Pero qué copyright es lo que hace tan especiales a las series turcas? En primer lugar, su capacidad para conectar con el público. Atrabu Copyright S de historias universales que exploran temas como el amor, la familia, la ambición superíndice 3N y la traición superíndice 3N. Sus personajes son complejos, llenos de matices y con los que el espectador puede identificarse fácilmente. Además, las producciones turcas destacan por su cuidada copyright tica, con localizaciones espectaculares, vestuarios lujosos y una fotografía impecable. Y lo mejor de todo es que muchas de estas series son cortitas, perfectas para aquellos que no tienen mucho tiempo pero quieren disfrutar de una buena historia. Así que si estuvieron buscando una nueva serie para ver en un fin de semana, no se pierdan estas 5 recomendaciones que les traigo hoy. Les aseguro que no se arrepentirán. La primera serie que quiero recomendarles es una que me tuvo pegada a la pantalla desde el primer episodio, Etos o Bir Bakadr en turco. Esta joya de Netflix es un drama que explora las vidas de un grupo diverso de personas en Estambul, cuyas historias se entrelazan de maneras inesperadas. Tenemos a Merim, una joven limpiadora de una familia adinerada que sufre desmayos y busca ayuda en una siku superíndice 3 loga. Pero no una siku superíndice 3 loga cualquiera, sino Peri, una mujer secular y educada que proviene de un mundo completamente diferente al de Merim. A Trabu Copyright S de sus sesiones, vamos descubriendo sus diferencias, sus prejuicios y, sobre todo, sus puntos en común. Etos es mucho más que una simple serie de televisión superíndice 3N. Es un reflejo de la sociedad turca contemporánea, con sus contradicciones, sus tensiones y sus esperanzas. La serie nos muestra la diversidad de Estambul, una ciudad que es a la vez tradicional y moderna, religiosa y laica, oriental y occidental. A Trabu Copyright S de sus personajes, podemos conocer diferentes perspectivas sobre la vida, el amor, la religión superíndice 3N y la política. Lo que hace que Etos sea tan especial es su capacidad para abordar temas complejos como la religión superíndice 3N, la clase social, el feminismo y la salud mental de una manera sensible y profunda. Los personajes son complejos, humanos y llenos de matices. No hay buenos ni malos absolutos, sino personas tratando de encontrar su lugar en un mundo que a menudo les resulta hostil. La serie te invita a reflexionar sobre tus propios prejuicios y a cuestionar tus propias creencias. Además, la fotografía es preciosa, con imágenes que capturan la belleza y el caos de Estambul de una manera única. Tiene solo 8 episodios, así que es perfecta para una maratón superíndice 3N de fin de semana. De verdad, no se la pierdan. Es una serie que te dejará pensando durante 2. La serie es una ventana a la complejidad del alma humana, exponiendo vulnerabilidades y fortalezas que residen en cada uno de nosotros. La segunda serie que les traigo es un poco más ligera, pero igual de adictiva, 50M2. También Copyright N disponible en Netflix. Esta serie es una mezcla de comedia,
acción superíndice 3N y drama que te mantendrá entretenido de principio a fin. La historia sigue a GULGE, un sicario que trabaja para un peligroso jefe de la mafia. Un día GULGE descubre un secreto sobre su pasado que lo obliga a huir y esconderse en un vecindario tranquilo. Para pasar desapercibido, se hace pasar por el hijo perdido de un sastre fallecido y se instala en su antigua tienda. 50M2 es una serie que te atrapa desde el primer minuto con su ritmo copyrightico, sus giros inesperados y sus personajes carismáticos. GULGE es un anti-copyright roe que conquista al espectador con su encanto y su torpeza. A medida que se adapta a su nueva vida como sastre, va descubriendo su lado humano y se da cuenta de que quiere dejar a ese su pasado violento. Sin embargo, su pasado no está dispuesto a dejarlo ir tan fácilmente y GULGE deberá enfrentarse a sus fantasmas si quiere tener una oportunidad de empezar de nuevo. A medida que GULGE se adapta a su nueva vida, empieza a conocer a los vecinos y a involucrarse en sus problemas. Poco a poco, se da cuenta de que quiere dejar a ese su pasado violento y empezar de nuevo. Pero por supuesto su antiguo jefe no está dispuesto a dejarlo ir tan fácilmente. 50M2 es una serie con mucho ritmo, con escenas de acción superíndice 3N bien coreografiadas, diálogos ingeniosos y personajes en traumas menos hables. Tiene una trama interesante que te engancha desde el principio y te mantiene intrigado hasta el final. Además de ese, el protagonista, Engin Turk, tiene un carisma innegable. Con solo 8 episodios, es perfecta para verla en una tarde. Es una propuesta refrescante que mezcla copyright neros con una habilidad sorprendente. Ahora, prepúrense para un drama de con diéresis copyright poca que los transportaru al glamuroso mundo de Estambul en la du copyright cada de 1950. Estoy hablando de El Club, o Kulüp en turco. Esta serie de Netflix cuenta la historia de Matilda, una mujer judía que sale de prisión superíndice 3N despu copyright S de muchos o más menos o si busca reconectarse con su hija Russell, a quien ha abandonado cuando era new más menos a. Para acercarse a Russell, Matilda consigue un trabajo como costurera en El Club, un popular club nocturno frecuentado por la con diéresis copyright light de Estambul. El Club es una serie que te sumerge en una atmósfera superíndice 3 esfera fascinante, con una ambientación superíndice 3N cuidada al detalle y un vestuario deslumbrante. La serie recrea con maestro a la Estambul de los más menos os 50, una ciudad vibrante y cosmopolita en la que convivan diferentes culturas y religiones. La historia de Matilda es conmovedora y te mantiene enganchado desde el primer episodio. Su lucha por recuperar a su hija y por encontrar su lugar en un mundo hostil es un ejemplo de resiliencia y determinación superíndice 3N. En El Club, Matilda se encuentra con un mundo lleno de secretos, intrigas y pasiones. Debe navegar por las complejas relaciones entre los empleados del club, los clientes ricos y poderosos, y los miembros de la comunidad judía de Estambul. Además de ese, debe enfrentarse a los fantasmas de su pasado y tratar de reparar la relación superíndice 3N con su hija. Esta serie es visualmente impresionante con una ambientación superíndice 3N cuidada al detalle y un vestuario espectacular. La trama es intrigante y te mantiene enganchado desde el primer episodio. Además de ese, la serie aborda temas importantes como el antisemitismo, la discriminación superíndice 3N y la lucha por la libertad. Tiene 2 temporadas cortitas, asu que no tienen excusa para no verla. Es un viaje en el tiempo que te dejará sin aliento. La siguiente serie que quiero recomendarles es una que me sorprendió superíndice 3 gratamente, Immortals o Yaşamayanlar en turco. Esta serie de vampiros de Netflix es diferente a todo lo que hayan visto antes. No esperen colmillos brillantes ni historias de amor adolescentes. Immortals es una serie oscura, violenta y con una copyright muy particular. La historia sigue a Mia, una joven que se convierte en vampiro en contra de su voluntad. Ahora Mia busca venganza contra Dmitri, el vampiro que la transformó superíndice 3 y que controla la ciudad de Estambul. Immortals es una serie que te sumerge en un mundo GU superíndice 3 tico y decadente, con una atmósfera superíndice 3 esfera opresiva y una copyright tica visual impactante. La serie reinventa el mito del vampiro, alejándose de los clichés copyright tradicionales y explorando nuevas facetas de estas criaturas de la noche. Mia es una heroína atormentada que busca venganza y que lucha por encontrar su lugar en un mundo oscuro y peligroso. A medida que Mia se adentra en el mundo de los vampiros, descubre que hay diferentes facciones luchando por el poder.
Debe elegir un bando y aprender a controlar sus nuevos poderes si quiere sobrevivir y lograr su venganza. Immortals es una serie con mucha acción superíndice 3N, efectos especiales impresionantes y una trama intrigante. Los personajes son complejos y llenos de matices. Además, la serie explora temas interesantes como la moralidad, la identidad y la lucha por el poder. Es una serie corta, solo 8 episodios, perfecta para una noche de terror y diversión superíndice 3N. Si les gustan las historias de vampiros, no se la pierdan. Es una bocanada de aire fresco dentro del GEU Copyright Nero. Y finalmente la última serie que quiero recomendarles es una que me robó superíndice 3 el Corazu superíndice 3N, Love 101 o Ask 101 en turco. Esta serie de Netflix es un drama juvenil que sigue a un grupo de estudiantes problemáticos en la Estambul de los aún más menos os 90. Estos estudiantes, que son considerados la oveja negra de la escuela, están a punto de ser expulsados. Para evitarlo deciden unir fuerzas para enamorar a su profesora, Burku, con el objetivo de que se quede en la escuela y los defienda. Love 101 es una serie que te transporta a la adolescencia, con sus alegrías, sus dramas y sus primeros amores. La serie retrata con sensibilidad y humor la vida de un grupo de estudiantes que luchan por encontrar su lugar en el mundo y que aprenden a valorarse a sí mismos y a los demás. La relación superíndice 3N entre los estudiantes y su profesora es el Corazu superíndice 3N de la serie, y su evolución superíndice 3N es conmovedora y divertida. A medida que los estudiantes trabajan juntos para lograr su objetivo, empiezan a conocerse mejor y a desarrollar sentimientos el uno por el otro. Descubren que tienen más en común de lo que pensaban y que, juntos, pueden superar cualquier obstáculo. Love 101 es una serie dulce, divertida y conmovedora. Los personajes son en traumas menos hables y te identificas fácilmente con sus problemas y sus sueños. Además, la serie tiene una banda sonora nostálgica que te transporta a los aún más menos os 90. Con solo 2 temporadas cortitas, es perfecta para verla en un fin de semana y recordar tus aún más menos os de instituto. Es un abrazo lido que te reconfortará del alma. Y con Love 101 llegamos al final de nuestras recomendaciones de series turcas cortitas que te atraparon. Espero que hayan tomado nota y que se animen a ver alguna de estas series. Les prometo que no se arrepentirán. Hemos explorado desde dramas profundos como Ethos, hasta comedias con acción superíndice 3N como 50M2, pasando por dramas de con diéresis copyright poca como El Club, series de vampiros como Immortals y dramas juveniles como Love 101. Hay opciones para todos los gustos. La televisión superíndice 3N turca es un universo fascinante lleno de sorpresas y emociones. Estas 5 series son solo una pequeña más menos a muestra de la riqueza y la diversidad de su oferta. Si les ha gustado este viaje a Trabu Copyright S de las series turcas, no duden en explorar otras producciones y descubrir nuevos tesoros. Les aseguro que no se arrepentirán. Muchísimas gracias por llegar hasta el final del vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya servido para descubrir nuevas series. Me encantaría saber qué copyright les parecieron estas recomendaciones y si ya han visto alguna de estas series. Du copyright gemme sus comentarios abajo. También copyright NCU copyright TMQ copyright otras series turcas me recomiendan. Siempre estoy buscando nuevas opciones para ver. Y antes de despedirme los invito nuevamente a darle like a este vídeo si les gustó superíndice 3, a compartirlo con sus amigos Seriu Copyright Filos y a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se olviden de activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo con Mood recomendaciones, anulisis y mucho Mood. Hasta la superíndice 3 Sima. Y recuerden, el mundo de las series es infinito y siempre hay algo nuevo por descubrir. No se queden atrás. Nos vemos pronto, Seriu Copyright Filos.